Mira, vamos a entrar a la lección número 12 para el 21 de septiembre del año 2024. El título de la lección, Juzgado y Crucificado. En esta lección veremos los últimos momentos de la vida de Cristo antes de su muerte. Fueron momentos terribles de injuria, de infamia, de agresión, de violencia. La furia de los soldados estaba desatada implacablemente contra el Señor Jesucristo. Como un cordero fue llevado al matadero, fue vilipendiado. En realidad, el diablo estaba por detrás de todo eso. Quien merecía todo ese dolor y ese sufrimiento éramos nosotros, porque nosotros habíamos pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero el Señor Jesucristo asumió voluntariamente, solamente por amor y por su misericordia, ocupar nuestro lugar. Ahora nosotros estamos libres de todo ese dolor, de toda la muerte, y recibimos la vida eterna por gracia, la salvación en Cristo. Nunca tendremos palabras para agradecer al Señor Jesucristo. Lo que esos soldados no sabían era que esa pobre víctima a quienes ellos maltrataban estaba muriendo justamente para salvarlos a ellos, para perdonarlos a ellos. Vamos a la primera parte. Una pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? La semana pasada terminamos con la pregunta del sacerdote, ¿quién eres tú? Ahora comenzamos con la pregunta de Pilato al Señor Jesucristo, porque los sacerdotes no podían crucificar al Señor Jesucristo. Eso tenían que hacerlo las autoridades romanas, en este caso Pilato. Entonces, después de llegar a la conclusión los sacerdotes de que él había cometido blasfemia y que merecía la muerte, pues lo llevaron al gobernador Poncio Pilato. Poncio Pilato es un hombre de una historia triste, lamentable, ¿sabes? En algún momento él tuvo una vislumbre de que el Señor Jesucristo no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Y Poncio Pilato en su corazón hizo de todo lo que pudo para defender al Señor Jesucristo, para librarlo de la muerte. Inclusive su esposa tuvo un sueño y vino y le advirtió, no toques a ese hombre. Pero Poncio Pilato fue tan cobarde que prefirió la popularidad, la fama, los aplausos, que escuchar la voz de su conciencia. Bueno, cuando le trajeron al Señor Jesucristo, él preguntó, ¿eres tú el rey de Israel? Porque ellos te están queriendo crucificar porque dicen que tú estás blasfemando, que eres hijo de Dios, que eres el rey de Israel. ¿Es verdad lo que están diciendo ellos? Voy a leer Marcos 15, 1 al 5. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Interesante, ¿no? Pilato le pregunta dos veces al Señor Jesucristo, ¿eres tú el rey de Israel? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pilato vuelve a responder, no has respondido nada. ¿Cómo no has respondido nada? ¿No le acababa de decir, tú lo has dicho? Ya bastaba con eso. Pero él quería salvar al Señor Jesucristo. Y por eso volvió a repetirle la pregunta, quiero oír de tus labios, ¿eres tú el rey de Israel? Y el Señor Jesús se quedó callado. Y al quedarse callado, pues no se estaba autoincriminando. Y por eso dice el texto que Pilato se maravilló. Quiere decir, en el fondo de su corazón dijo, no me está dando motivo para crucificarlo. Por eso te digo que Pilato era el típico ser humano que un día se encuentra con Jesús, que podría aceptar al Señor Jesús, pero por algún motivo no lo acepta. Tiene vergüenza,
tiene miedo, tiene temor de alguna cosa, o entonces mucho orgullo, tiene miedo de rendirse, porque un día me encontré a un joven que llorando me dice: pastor, esta noche yo no pude resistir al llamado del Espíritu Santo. Y yo respondí al llamado, pero tengo vergüenza ahora de volver a mi casa. ¿Qué dirán mis padres? Toda mi vida me he opuesto a la fe de ellos, toda la vida me he burlado de Jesús, toda la vida me he rebelado contra las enseñanzas de la Biblia. Y ahora, ¿qué les voy a decir? Que ellos van a pensar que ellos ganaron, que yo perdí. ¿Y qué importa eso? ¿Qué importa quién ganó, quién perdió? Oh, querido, ríndete al Señor Jesús, entrégate al Señor Jesús. Pilato podría haberse entregado a Jesús, pero no pudo, pues su orgullo pudo más, el amor a la fama de este mundo pudo más, y aunque trató de defenderlo, no pudo. Inclusive él hizo otra cosa, está en el relato bíblico. Ahí estaba Barrabás. La cruz de Barrabás, con el nombre de Barrabás, con las medidas de Barrabás, porque en aquellos tiempos, cuando se crucificaba a alguna persona, se le tomaban las medidas, porque la cruz tenía que ser del tamaño de la persona que iba a ser crucificada. Pero entonces Pilato, como sabía que Barrabás era un delincuente, un hombre sanguinario, y que la gente le temía, en su corazón Pilato pensó: hoy es fiesta y siempre en las fiestas libertamos a uno. Yo voy a colocar a Jesús y a Barrabás, y toda la gente va a escoger que mate a Barrabás y voy a soltar a Jesús. Pero cuando Barrabás llevó eso al pueblo, el pueblo respondió, y Pilato casi enloqueció con la respuesta del pueblo: suelta a Barrabás, crucifica a Cristo. Pilato no podía entender. Pero qué locos estos. Jesús no les hizo nada de malo y quieren que lo crucifique. Barrabás los ha matado, ha sido cruel y quieren que lo deje libre. Suelta a Barrabás. Yo siempre digo que si alguien entendió lo que quiere decir Cristo murió por mí, fue Barrabás. Porque Barrabás, cuando quedó libre, miró a Jesús y pensó: qué bueno que apareciste. Porque si tú no hubieras aparecido, yo hubiera muerto. Ahora tú vas a morir por mí. En realidad, Barrabás somos nosotros, queridos. Nosotros merecemos morir. Pero cuando estábamos en el clímax de nuestra pobre historia pecaminosa, aparece el Señor Jesucristo y dice: no, yo voy a morir en tu lugar. Yo voy a llevar tu cruz. Yo voy a padecer por ti. Esa es la esencia de la salvación. Un inocente muere por los culpables. Nosotros los culpables somos libres de nuestros pecados y nuestros pecados caen sobre el Señor Jesucristo. Vamos a la segunda parte. Salve, Rey de los judíos. Esta es una historia de flagelación, burla y castigo. Leo Marcos 15, 16 al 20. Dice así: entonces los discípulos le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haber escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Lo llevaron al patio. Allí lo azotaron. Solo que en los azotes, en la punta del látigo, del látigo, habían piedras, vidrio partido colado, espinas. Entonces, cuando esos azotes caían, rasgaban la carne. Las carnes de Cristo fueron rasgadas. Colocaron después, antes de crucificarlo, una corona de espinas. La sangre chorreaba por la fase. Y le quitaron la ropa, le colocaron una capa de rey. Y se arrodillaban burlonamente delante de él: salve, Rey de los judíos. El dolor de Cristo no fue solo físico, fue emocional. ¿Y sabes por qué?
Porque Él estaba muriendo para salvar a esas personas que se burlaban de Él. Y Jesús no podía entender en su corazón: estoy aquí dando mi vida por ustedes y ustedes, mira, no son capaces de entender. Y a veces yo creo que hoy también el Señor Jesucristo nos mira y dice: pero hijo, tú no eres capaz de entender. ¿Por qué continúas andando en los caminos de perdición que andas? No eres capaz de entender que yo di todo, que yo sufrí todo para salvarte. Qué situación terrible aquello. Los soldados en esos momentos, yo creo que estaban poseídos completamente por el demonio, porque soltaron toda la ira. Porque el demonio quiso derrotar a Jesús en el cielo, no pudo. Vino a la tierra, quiso derrotar a Jesús cuando nació, quiso matarlo, no pudo. En el desierto quiso derrotarlo, no pudo. Ahora se mete al corazón de los soldados y suelta toda su ira contra el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo sabía que había venido. Era fiel a su misión. Iría a la cruz del Calvario, derramaría su vida para salvar al ser humano. Entonces viene el terrible momento de su crucifixión. Jesús va subiendo la montaña. Dice la historia que cayó una vez, cayó otra vez. Llamaron a un hombre para ayudarle a cargar la cruz. ¿Sabes por qué Jesús no conseguía llevar esa cruz? Porque la cruz no era de Él. Si la cruz tuviera sus medidas, tal vez Él hubiera llegado a la montaña llevando la cruz. Pero es que la cruz tenía las medidas de otro. Y no eran las de Barrabás, eran tus medidas y las mías. A Jesús nadie le preparó una cruz, ¿sabes? Porque Él nunca mereció una cruz. Jesús cargó tu cruz, cargó mi cruz. Cuando llegaron allá a la cima de la montaña, las tinieblas cubrieron la tierra. Los animales corrieron a esconderse, los pajaritos desaparecieron porque hasta los seres irracionales tenían vergüenza de lo que los soldados estaban haciendo. Solo el ser humano, la más inteligente de las criaturas, no entendía que estaban crucificando al Dios hecho hombre que había venido para salvarlos. Leo Marcos 15, 25 al 32. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Le habían colocado eso en la frente. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a los otros con los escribas: mira, a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Qué escena terrible. Jesús clavado entre 2 ladrones. Él había venido para salvar a los pecadores, vivió entre los pecadores. Los judíos muchas veces lo acusaron de juntarse con los pecadores. ¿Por qué vivió con los pecadores? Porque vino a salvar con los pecadores. Y para salvar a los pecadores tienes que ir a buscarlos. Él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahora en la última hora, Él muere entre los pecadores para salvar a los pecadores. Solo que la salvación no es para todos, es para los que creen. Un ladrón creyó, el otro no creyó. Uno se salvó, el otro se perdió. La humanidad es terrible. Está simbolizada aquí entre los líderes religiosos que le dicen: a otros salvaste y no te puedes salvar a ti. Claro, Jesús no había venido a salvarse así. Jesús no había venido a vivir en esta tierra, Él había venido a morir. Desde que Él tuvo conciencia de la vida, Él sabía que estaba caminando hacia la cruz.
Nosotros hacemos todo lo que podemos para no morir. Jesús caminó hacia la cruz porque sabía que tenía que morir, porque había venido para morir, porque si Él no muriese en la cruz, nosotros estaríamos perdidos para siempre. El amor de Jesucristo nunca va a poder ser descrito. Allá en la cruz, el momento más terrible fue cuando Él se sintió abandonado por su propio Padre. Él, en su humanidad, se sintió así. Leo Marcos 15, 33 y 34. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el Señor Jesucristo sintió en la cruz del Calvario que el Padre lo había abandonado? ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo estaba cargando el pecado de todos los hombres, de todos los tiempos. Tu pecado, mi pecado. Él no murió por el pecado de uno, dos o tres. Todo el pecado de la humanidad, de todos los hombres, millones y millones de todos los tiempos, estaba cargado sobre el Señor Jesucristo. Y entonces Él sabía que el pecado hace separación entre Dios y el hombre, y Él se sentía separado de Dios. Y su clamor desgarrador fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado te separa de Dios, te separa de la familia, te separa de la iglesia. El pecado te separa de tus valores, de tus principios. El pecado te sumerge en la miseria de la vida. El pecado te destruye. Oh Señor Jesucristo, gracias, porque nunca podremos agradecerte por lo que hiciste para salvarnos, para rescatarnos, para romper los muros que el pecado había abierto. Ahora podemos llegar a través de Jesucristo al Padre nuevamente. Ahora sin temor podemos acercarnos al Padre, porque Jesucristo el justo murió por nosotros y Él es nuestro abogado defensor. Finalmente, Él murió. Y ahí aparece la figura de un hombre llamado José de Arimatea. Leo Marcos 42 y 43, dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Quién era José de Arimatea? Un senador, miembro del Sanedrín, un hombre de autoridad y un hombre de mucho dinero. El Sanedrín era la corte suprema de aquellos tiempos, la corte que lo había condenado. José de Arimatea no levantó la mano para apoyar lo que estaban haciendo ellos. Dicen otras versiones de los evangelistas ahí que él, especialmente Juan, refiere eso. Dice que José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero un discípulo oculto porque tenía miedo. Tal vez porque tenía un cargo político, tal vez porque tenía dinero, no sé. Pero ahora, en la hora de la crucifixión, cuando Jesús murió, Él fue a Pilato y ya no tuvo vergüenza, no tuvo miedo y dijo, mira, con la autoridad que tengo yo te suplico, entrégame el cuerpo del Señor Jesucristo para que sea crucificado. Y entonces Pilato le entregó y Él le dio santa sepultura al Señor Jesucristo. Era un viernes en la tarde. Y ahí iba a comenzar el día de reposo. El Señor Jesucristo murió el viernes y una de sus últimas palabras fue, está consumado, está completo, está acabado. ¿Qué cosa? El plan de salvación aquí está consumado. El hombre merecía morir, ya no merece morir porque yo estoy muriendo.
Los pecados le son perdonados. Jesús murió en la cruz. Un hombre bueno llamado José de Arimatea le dio santa sepultura. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con el Señor Jesucristo? ¿Qué vas a hacer tú al revisar estos incidentes finales de la vida de Cristo? El inocente fue considerado culpable. Una víctima inocente, como un cordero, no abrió su boca, no reclamó, no exigió justicia, porque si exigiese justicia, él sería salvo y nosotros moriríamos. Fue una entrega de amor. Prefirió derramar su vida para salvarnos. Es por eso que tú no tienes derecho a continuar hundiéndote en la miseria del pecado. Tú tienes el deber de abrir los ojos y reconocer el sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Qué vas a hacer con Jesús? A Jesús le preguntaron 2 veces, ¿quién eres tú? Ahora yo te pregunto. Recuerda, tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta tierra, con tus defectos, con tus errores, con tu presente, con tu pasado. Tú eres precioso para Dios. Tu valor no depende de lo que las otras personas piensen acerca de ti. Tu valor fue escrito con sangre en la cruz del Calvario. Bueno, vamos a estudiar la lección número 5 para el 2 de mayo del año 2026. El título de la lección es ¿Cómo estudiar la Biblia? Sabes, en el siglo XVI, un joven estudiante llamado Martín Lutero entró a la biblioteca de su universidad y encontró un libro enorme encadenado a la mesa. Era una Biblia. En aquella época, la mayoría de las personas nunca había visto una Biblia completa. Lutero comenzó a leerla con fascinación y más tarde escribiría algo que revela su pasión por la palabra de Dios. Él escribió lo siguiente: durante varios años he leído la Biblia 2 veces al año. Si ella fuera un gran árbol y cada palabra una rama, yo habría querido tocar cada una para descubrir lo que tenía. Oh, mi querido amigo, hoy la situación es completamente diferente. Tenemos Biblias en nuestras casas, en nuestros teléfonos, en nuestros estantes. Pero entonces vuelvo a repetir una pregunta que hice la semana pasada. ¿Estamos realmente encontrándonos con Dios en las páginas de la Biblia? Porque la Biblia no es solo un libro religioso, es la historia del Dios del universo intentando acercarse a ti. Porque la verdad es que, aunque la vida te golpee, Dios te ama, Dios se interesa personalmente por ti y desea entrar en tu vida y participar de tus decisiones. Pero solo puede hacerlo a través de su palabra. En la lección de esta semana veremos 5 consejos sencillos, pero poderosos para estudiar la Biblia de una manera que transforme tu vida. El primer subtítulo de este estudio es Prioridad. ¿Sabes? Uno de los mayores obstáculos para estudiar la Biblia hoy no es la incredulidad, sino la falta de tiempo. Muchas veces abres la Biblia con prisa, lees un versículo rápido, haces una oración corta y sigues corriendo atrás de tus actividades. Pero hay un consejo inspirado que dice algo profundo. Obtendremos poquísimo beneficio de una lectura precipitada de las Escrituras. Yo en ton de broma, pero a modo de ilustración, siempre digo que hay 2 maneras de estudiar la Biblia. Como el gallo o como el toro. Sí, porque la Biblia es el alimento del cristiano y hay 2 maneras de comer el alimento, como el gallo y como el toro. ¿Cómo es el gallo? Pues el gallo tiene buche, entonces el gallo no mastica, el gallo traga, coloca cada grano de maíz, corriendo rápido. Ahora, ¿cómo es el toro? Si tú observas el toro durante la noche, está
masticando toda la noche. A ese hecho se le llama rumiar, estar rumiando. Bueno, la Biblia no puede ser estudiada así como el gallo como el maíz. Tiene que ser estudiada como el toro rumia. Hay que rumiar la palabra de Dios, hay que leerla, reflexionar, pensar, meditar. La Biblia no fue escrita para ser leída con prisa, no, no, no. Fue escrita para ser meditada, para reflexionar en ella. Imagina que alguien te envía una carta de amor muy importante. No la lees corriendo mientras sales de la casa. La lees despacio, la vuelves a leer, reflexionas en cada palabra. Pues la Biblia es exactamente eso, una carta de amor que Dios te ha escrito. Por eso necesitas decidir conscientemente dedicar tiempo a Dios. Así como cuidas de tu salud con ejercicio, alimentación, tiempo, tu vida espiritual necesita también tiempo diario para Dios. Jesús lo explicó claramente al afirmar, permaneced en mí. Ese permanecer significa relación. Y la relación con Dios no crece por accidente, crece por decisión. Al final, ¿qué sería de tu vida? ¿Qué serías tú si no tuvieras a Dios en tu vida? Tú eres solo una nube que el viento lleva de un lado para otro, polvo que desaparece. Eres hoy, mañana dejas de ser. Por eso necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de El mejor lugar. Te diré una cosa, la segunda clave para un estudio eficaz de la Biblia es tener un lugar específico para encontrarte con Dios. No es que no puedas encontrarte con el Señor en cualquier lugar, sino que cuando tienes un lugar en tu vida, un lugar específico para estudiar la Biblia, te resulta más fácil. Creas como si fuera un buen hábito. Nuestra vida está hecha de hábitos. Nos bañamos todos los días, nos lavamos los dientes 3 veces por día, después de cada reflexión, de cada comida. Entonces, cría también un hábito para el estudio de la palabra de Dios. Te voy a leer lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Mira, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí vemos que Jesús buscaba un espacio de silencio. Imagina esa escena, el amanecer sobre el mar de Galilea. El mundo aún durmiendo y Jesús en comunión con su Padre. Ahora dime, si el Hijo de Dios necesitaba ese momento diario con el Padre, ¿cuánto más tú y yo? Muchas familias se desintegran porque las personas viven bajo el mismo techo, pero no pasan tiempo juntas. La relación se enfría. Con Dios ocurre algo parecido. La relación se fortalece cuando existe un lugar de encuentro diario con Dios. Puede ser una silla en tu casa, una mesa, un rincón del jardín, un lugar donde cada día dices, Señor, aquí estoy. Escoge hoy mismo un lugar en tu casa, en tu lugar de trabajo, donde sea, pero sepárate de la gente y pasa tiempo con Dios, leyendo la palabra del Señor. Hoy es fácil porque no necesitas andar con un libro en la mano, porque la Biblia puede estar aquí en tus manos, en el celular, pero tienes que leer la palabra de Dios con paciencia, con tranquilidad, pero todos los días. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Estudio profundo de la Biblia. Y aquí veremos que leer la Biblia no es lo mismo que estudiarla. El estudio profundo implica reflexionar, preguntar y escuchar. Hay 3 prácticas que pueden ayudarte en este proceso. Primero, orar. O sea, cuando te diriges al lugar que ya has establecido para encontrarte con Dios,
Antes de leer, debes pedir al Espíritu Santo que abra tu mente. Sin la guía de Dios, puedes leer las palabras, pero perder el mensaje. Porque si el Espíritu de Dios inspiró a sus escritores bíblicos para escribir el mensaje, solo el Espíritu de Dios puede iluminar tu mente para que entiendas correctamente el mismo mensaje de Dios. Porque si el Espíritu no ilumina tu mente, vas a tener una interpretación incorrecta de la Biblia. La mente humana, por más bien intencionada que sea, solo tiene la capacidad de entender las cosas de esta vida. Pero para entender las cosas espirituales necesitas una mente espiritual. Segundo consejo, escribe. Escribir lo que lees te obliga a pensar. Cuando anotas lo que aprendes, la palabra de Dios comienza a arraigarse en tu corazón. Un profesor una vez dijo a sus alumnos: lo que solo escuchas, lo olvidas. Lo que lees, lo recuerdas un tiempo, pero lo que escribes, lo haces parte de ti mismo. Pues lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Escribe. El problema es que, por ejemplo, hoy día escribir en el computador es diferente cuando se escribía con la mano. Cómprate un cuaderno, agarra un lapicero. ¿Quieres grabar un pensamiento en tu mente, un pensamiento bíblico? Escríbelo con la mano. Estarás practicando tu caligrafía, porque hoy día existe cada caligrafía horrible. Y al mismo tiempo estás ayudándote a ti mismo a que los conceptos bíblicos permanezcan en tu mente. Tercer consejo para que entiendas bien la Biblia: pregunta y responde. La Biblia no fue escrita solo para la gente de aquellos días, sino para ti hoy. Así que trata de preguntar a cada versículo qué es lo que Dios te quiere decir. Mira, solo por ejemplo, te voy a leer el Salmo 23, versículo 4. Mira lo que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, eso es leer el texto para la gente de aquel tiempo. Pero ¿cuál es el drama? ¿Cuál es el valle de sombra y de muerte que estás pasando en este momento? Estás desempleado. Entonces, en lugar de leer, aunque ande en medio del valle de sombra de muerte, lea así. Aunque esté desempleado y busque empleo y no encuentre empleo, no temeré, porque tú estás conmigo. Esa es otra cosa, ¿te das cuenta? Vamos a decir que el médico diagnosticó que estás con cáncer. Entonces, ¿cómo va a salir este versículo? Aunque el médico haya dicho que estoy con cáncer y que estoy en fase terminal, no tendré miedo porque tú estás conmigo. Es así que se estudia la palabra de Dios. Vamos a la cuarta parte de este estudio hablando de bendición doble. Mira, cuando cuentas a alguien lo que Dios te enseñó en su palabra, la verdad se vuelve más clara y más profunda para ti. Tu fe se fortalece cuando la compartes con otro. El estudio de la Biblia no es solo para quedarse en tu mente. Dios quiere que seas una bendición para otros. Mira lo que dice Isaías capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Este versículo enseña que cuando estudias la Biblia cada día, Dios no solo te habla a ti, sino que te prepara para hablar a otros. Es como encender una vela. Cuando enciendes otra vela con la primera, la luz no disminuye, se multiplica. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Cuando compartes lo que aprendes, la bendición se multiplica. Tu fe crece y la fe de los otros también crece. Por eso el estudio de la Biblia produce una doble bendición. Primero para ti y también para las otras personas con las que compartes el Evangelio. Bueno, mi amigo querido, llegamos al fin de este estudio bajo el subtítulo de Tan dulce.
Para eso hay que leer el Salmo 119, versículo 103. Dice algo hermoso, ¿sabes? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. La Biblia es comparada con la miel porque nutre el alma. El mundo te ofrece muchas cosas que parecen dulces. Éxito, por ejemplo, placer, entretenimiento. Pero muchas veces estas cosas son dulces en tu boca, pero dejan vacío tu corazón. La palabra de Dios es diferente. Su dulzura sana el alma. Un hombre contó que durante una crisis profunda en su vida comenzó a leer un salmo cada mañana. Al principio lo hacía medio sin ganas, pero con el tiempo dijo algo interesante. La Biblia no cambió inmediatamente mis circunstancias, pero cambió mi corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Trae vida al alma. Mi amigo querido, la Biblia no es simplemente un libro antiguo. No es un libro de historia, geografía, cronología. No. Es el instrumento a través del cual Dios te habla, te guía, te corrige, te anima, te transforma. Pero la Biblia cerrada no transforma a nadie. Solo la Biblia abierta y un corazón dispuesto. Tal vez hoy el Espíritu Santo te está recordando algo. Tal vez has estado demasiado ocupado. Tal vez la Biblia ha permanecido cerrada durante mucho tiempo. Pero Dios te sigue invitando. Buscadme mientras pueda ser hallado, dice. Hoy puedes tomar una decisión sencilla pero poderosa. Dedicar tiempo cada día a encontrarte con Dios en su palabra, a través de su palabra. No se trata de leer mucho, se trata de encontrarte con Dios. Porque cuando abres la Biblia con humildad, Dios abre tu vida a una dimensión de triunfos y victorias. Y todo comienza con algo muy simple. Abre la Biblia y deja que Dios te hable.